Macalusse. Un linaje de fe cristiana, familia, y trabajo honesto. Esta es la historia de los Macalusse contada desde el principio. El primer ancestro legalmente documentado de los Macalusse. El abuelito Arnulfo. San Arnulfo fue un obispo de la Iglesia Católica nacido durante la Alta Edad Media en la actual Francia. En esa época, una epidemia de cólera asolaba la región y mucha gente moría de una manera horrible. Arnulfo intuía que lo que producía la enfermedad era el agua contaminada, por lo que en su prédica, aconsejaba tomar cerveza en lugar de agua. Y fue así como miles se salvaron. Por esto y por otros muchos otros milagros, San Arnulfo fue declarado santo por la Iglesia Católica. San Arnulfo se casó con una hermosa y noble mujer. Santa Doda de Metz. Ella también fue declarada santa por la Iglesia Católica, pero por mérito propio. Tuvieron 2 hijos y una muy gran descendencia. Tal es así que 4 generaciones después, en el año 742, nace el ancestro más notable en la genealogía Macalusse. Carlomagno. El padre de la Europa moderna. Junto a Hidelgarda tuvieron 9 hijos. La descendencia de su segundo hijo, el rey Pipino de Italia, nos lleva directamente hasta los Macalusse de Argentina. Todo está perfectamente documentado en la genealogía Macalusse. En esta rama de la genealogía Macalusse vemos personajes públicos muy importantes en su época. Personas que influyeron en la historia de la humanidad, bien algunos, y mal otros. Estas vidas fueron públicas, pero la mayoría de las ramas corresponden a ilustres desconocidos. Sus historias permanecen ocultas esperando a ser encontradas o simplemente fueron olvidadas para siempre. En la historia de los Macalusse, hubo héroes y villanos. Hubo genios y necios. Muchos disfrutaron de grandiosas y ostentosas riquezas materiales. Otros murieron en la miseria total. Pero todos fueron cristianos y recibieron como herencia la advertencia de Dios sobre la tentación. Muchos lo escucharon y se convirtieron en personas sabias y bondadosas. Personas que fueron amadas y respetadas por generaciones. Fueron las personas que hoy gozan del paraíso. Pero otros, la minoría, prefirieron escuchar y someterse a viles consejos. Personas que se convirtieron en malvados, que pagan o pagarán sus pecados en el infierno. Seres despreciables y olvidados por todos. La diversidad en la historia de los Macalusse hace que sus descendientes sean libres de elegir el camino del bien o del mal. Sabemos que todos fueron cristianos, lo que les dio la libertad de elegir su camino. Lo que no sabemos es si fueron felices o no. Pero sí sabemos, que cada una de estas vidas tiene un sentido para que nosotros, sus descendientes, hoy podamos disfrutar del milagro de la vida y elegir nuestro propio camino. A principios del siglo XVI, con el conquistador portugués Vasco Fernández de Melo Coutinho, y el conquistador español Pedro Álvarez de Holguín, comienzan a llegar a América los primeros ancestros europeos de los Macalusse. En 1536, Pedro de Mendoza funda Buenos Aires junto a los 2 primeros ancestros de los Macalusse en pisar estas tierras. Ellos fueron Juan Ruiz y el gallego Antonio Gómez de Saravia. 44 años después, otros 5 ancestros directos de los Macalusse llegaron junto a Juan de Garay para la segunda fundación de Buenos Aires. El comerciante y productor agrícola industrial, Juan Ruiz de Ocaña. El comerciante y hacendado quien luego ocuparía cargos en el Cabildo, Miguel Gómez de la Puerta. El futuro escribano y procurador, Antón García Caro. El capitán, Juan Domínguez Palermo. Y el futuro alcalde de Buenos Aires, João de Melo Coutinho. Estos 2 últimos llegan a la ciudad poco tiempo después. Todos estos ancestros directos de los Macalusse recibieron tierras en concepto de agradecimiento por sus servicios. A Juan Ruiz de Ocaña, le tocó un solar en la segunda cuadra de la plaza, hoy esquina de las calles Reconquista y Bartolomé Mitre, en donde edificó su casa.
la manzana completa delimitada por las calles Lavalle, Tucumán, Maipú y Florida. Y también varias hectáreas en La Matanza. Y otras tantas en Monte Grande. Y lo más importante, Juan Ruiz de Ocaña, recibió las tierras que hoy integran el partido de Morón, que incluye a la ciudad de Aedo, tierra natal de muchos macaluse. Miguel Gómez de la Puerta, recibió como pago tierras donde hoy se alza el barrio porteño de Palermo. Y una estancia en los Pagos de la Magdalena. Antón García Caro, obtuvo tierras en Luján. El capitán Juan Domínguez Palermo, entre una herencia y tierras que compra, termina siendo dueño de todo el territorio que hoy ocupan los barrios de Palermo y Belgrano. Residencia y lugar de trabajo de varios macaluse. João Di Melo Coutinho solo recibió las 2 manzanas delimitadas por las calles Chile, Independencia, Salta y Tacuarí. Y esta vez sí. Estos lejanos ancestros de los macaluse, formaron sus familias y se quedaron a vivir definitivamente en la ciudad de Buenos Aires. De estas primeras familias de la Buenos Aires colonial, descendieron no solo los abuelitos porteños de los macaluse, sino también, personalidades destacadas e influyentes que hicieron historia. El general Artigas, Simón Bolívar. Bernardo O'Higgins, 8 presidentes de Argentina y 6 del Uruguay. El Dr. Cosme Argerich, Victoria Ocampo. El Che Guevara, los Premio Nobel, Luis Leloir y Carlos Alberto Saavedra Lamas. La actual reina Máxima de Holanda y muchos otros. Todos emparentados con los macaluse. Y así, 8 generaciones de porteños después, llegamos a Francisca Fernández, una reconocida patricia porteña. En 1799, llega de su Palermo natal, en Sicilia, Joachino Macaluso, o Joaquín Andrés Macaluso, como se hizo llamar entre los españoles del virreinato. Joaquín portaba una genealogía muy bien documentada en la Catedral de Palermo desde el año 1550. Pero también era portador de una gran cultura, coraje y fe cristiana que hizo de su vida una gran aventura. Francisca y Joaquín se enamoran y el 1 de agosto de 1804, contraen matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad. Todo iba muy bien en su pulpería donde Joaquín vendía los productos europeos que él mismo importaba. Vivían en pleno centro de la Buenos Aires colonial donde tienen 2 hijos, Roque y Jerónimo. Pero en 1806 aparece un tropel de milicos ingleses que armados hasta los dientes, pretenden apoderarse de todo Buenos Aires y la voluntad de su gente. Joaquín se alista como voluntario contra estos cretinos, pero con los 2 chicos y Francisca embarazada de su tercera hija lo obligan a quedarse en la retaguardia. Joaquín no podía estar sin hacer nada, entonces dona armas, municiones, diferentes artículos y centenares de metros de telas para los uniformes del incipiente ejército argentino. Francisca no podía quedarse atrás, junto a otras damas de la sociedad porteña, se dedicó a confeccionar los uniformes. Execrados los bandidos, Joaquín como buen emprendedor, sale en busca de nuevas oportunidades de negocio. Es así que decide mudarse con su familia a San Antonio de Areco. Un pueblo en crecimiento porque estaba sobre el camino real, pasó obligado en la ruta al Alto Perú y porque habían enviado gran cantidad de prisioneros británicos que había que abastecer. Con Francisca, ahora embarazada de su 4º hijo. Instala su nueva pulpería y es aquí donde conoce y entabla una cierta amistad con José de San Martín, quien años más tarde le hará compras muy importantes para su campaña libertadora. Pasó el tiempo y Joaquín quería más. Entonces, otra vez cambia de pueblo y abre una nueva pulpería en el Fortín del Salto, un incipiente pueblito con 2000 habitantes protegido solo por 30 soldados blandengues. Haciendo gala de su profunda fe cristiana, Joaquín ayudaba en todo lo que podía a la iglesia del Salto. Tan comprometido estaba, que cuando no había cura de campaña él mismo bautizaba a los recién nacidos. Joaquín estaba haciendo buenas ganancias con la mercadería que traía de Europa y acrecienta su negocio con la compra-venta de productos del campo. Pero un fatídico 3 de diciembre de 1820, un brutal malón ataca sorpresivamente al indefenso pueblito.
Lo comandaba un cobarde milico chileno de apellido Carrera, enemigo personal de San Martín, al frente de su tropa de 200 secuaces y una horda de 2000 endemoniados indios. Joaquín protege a su familia refugiándolos en la torre de la iglesia y a los tiros resiste el cobarde ataque. El fortín fue diezmado, secuestradas 300 mujeres y asesinadas más de 300 personas. Después de 3 angustiosos días, Joaquín pudo por fin escabullirse valerosamente entre los brutales salvajes para correr en busca de ayuda al fuerte de Areco. Fue así como Joaquín salvó a su familia y por lo tanto, a toda su descendencia. De este brutal enfrentamiento Joaquín también salió airoso y haciendo gala de su espíritu valiente y emprendedor. Volvió a Salto para la reconstrucción de lo que es hoy la ciudad de Salto, a 188 kilómetros de Buenos Aires. Joaquín y Francisca fueron padres de 12 hijos. A cada uno de ellos lo bautizaron cambiando la última sílaba del apellido, pero aún no sabemos por qué lo hicieron. A pesar de las penurias de la época, Joaquín y Francisca tuvieron grandes éxitos comerciales y sociales, pero por sobre todo, lograron construir una descendencia cristiana de hombres y mujeres de bien. Joaquín y Francisca terminan sus aventuras y sus días, felizmente rodeados por su numerosa descendencia en su casa de la calle Parque y Florida. Hoy calles Lavalle y Florida. Juan Antonio, el quinto hijo de Joaquín, solo tenía 11 años cuando el milico asesino de José Miguel Carrera atacó en Malón al fortín de Salto. Aunque ya habían pasado varios años de la tragedia, Juan Antonio, seguramente traumatizado por la horrible experiencia, decidió hacer justicia con sus propias manos con el maquiavélico milico. Y fue así que solo armado con su fe cristiana, emprendió a todo galope su épico viaje a Chile. Pero el destino le tenía preparada una jugada. Llegado a Chile, se entera de que Dios y los hombres ya habían tomado cuenta de él. Fue en Mendoza donde ya lo habían juzgado y fusilado. Si bien Juan Antonio no logró lo que quería, encuentra algo mucho mejor. Encuentra el amor de su vida, encuentra a la chilena Antonia Polanco. María Antonia Polanco fue una muy distinguida y respetada dama de la sociedad chilena, descendiente de 6 de las familias fundadoras de Chile. El linaje de Antonia, por su ascendencia en conquistadores españoles, estaba nutrido de importantísimas familias de la nobleza europea, como también había sido el caso de su suegra, Francisca Martina Fernández. Suegra y nuera, las dos, eran descendientes directas de uno de los prohombres más importantes en la restauración de la cristiandad en Europa. El emperador Carlomagno. Francisca llega a Carlomagno por ser descendiente de 2 de sus hijos con su esposa Hildegarda. Pipino de Italia, nacido en el 773. Y Ludovico, nacido en el 778. Y también por su hijo, Abad, con su concubina Regina. La genealogía de Carlomagno continúa por 5 generaciones más, hasta San Arnulfo de Metz, y Santa Doda de Metz, en los años 600 de nuestra era. Su nuera, María Antonia Polanco, también era descendiente directa de Carlomagno e Hildegarda, pero por la descendencia de su hija Berta. La genealogía de Antonia continúa por una rama paralela en España y llega al año 200 después de Cristo. Juan Antonio y Antonia se casan el 5 de enero de 1847 en el hermoso Valle Peñuelas, cuna de la tradición y los mejores vinos chilenos. Se establecen y labran una hermosa familia cristiana y chilena. En 1857, al poco tiempo de nacer Santos, su 6º hijo, Juan Antonio regresa a la Argentina con su nueva familia para instalarse en la provincia de Santa Fe, donde compra una estancia en el paraje Arroyo del Medio. Juan Antonio hace lo mismo que hizo su padre y también bautiza a cada uno de sus 8 hijos con el apellido cambiado en su última sílaba. Los dos sabían leer y escribir y eran personas muy cultas para la época, por lo que esto no fue un error, lo hicieron con algún propósito, por alguna razón escondida entre las brumas del tiempo, razón que respetamos. Los hijos de Juan Antonio y Antonia se dispersaron por el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Esta es la razón por la cual todos los argentinos con el apellido Macaluso, pero cambiada la última sílaba, están emparentados por ser descendientes de los Macaluso Fernández y les corresponde esta genealogía.